Listo, muchachos, entonces quiero mostrarles algo antes de iniciar. Y es lo siguiente, estuve revisando en profundidad el proyecto de modelo dinámico de los ciclos orgánicos con Simulink y me encontré con un problema, y el problema son las bases de datos termodinámicas. Es decir, es mucha información termodinámica que habría que meter en la base de datos para poder desarrollar el modelo, o habría que comprar paquetes de bases de datos específicamente para MATLAB, lo cual complicaría mucho hacer el modelo dinámico en Simulink. Entonces la propuesta que hago entonces es el Simulink lo podemos dejar para un ejercicio sencillo de un reactor sin cambios, es decir, con propiedades sin cambio de fase, es decir, una tareita sencilla, o para no dejar de aprender a usar el Simulink. Pero vamos a realizar entonces los dos proyectos, ¿cierto? Tanto el ciclo ranking orgánico como el sistema de generación gasificación. Vamos a usarlos con EES. Vamos a programarlos con ES. Entonces, hoy vamos a empezar trabajando el ciclo ranking orgánico. Aquí estuve revisando un artículo, miren, un artículo del Sevier de una revista que se llama Energy Reports del año 2022. Y aquí lo que hicieron los autores es que evaluaron un sistema de ranking utilizando fluidos orgánicos, pero por concentración solar. Entonces básicamente montaron aquí, montaron un colector solar, hicieron la simulación en estado estacionario. ¿Qué fluidos probaron? Entonces aquí tenemos los fluidos, que es importante identificarlo desde ahora, y ellos argumentan que estos son los que, digamos que son los que más rendimiento tienen y además son bastante común. ¿Vieron los fluidos de Sí, trabajo? era, disculpe. ¿Sí? ¿Qué está presentando pantalla? No, no logro ver. No estoy presentando, no están viendo pantalla. Ah, no, no sé. No, ingeniero. Y ahora sí ven. Ahora sí. Listo, les estaba comentando lo siguiente. Vamos a cambiar el Simulink por EES, los dos artículos. Recuerden cuáles son los dos artículos. Un artículo de ciclo orgánico, de evaluación de un ciclo orgánico, y otro artículo es la generación con gas de gasificación. Y estaba revisando que el Simulink, si el modelo dinámico no tiene la base de datos de muchos de los fluidos orgánicos, solamente tiene el vapor y tiene un par de más. Entonces tendríamos que programar la termodinámica de las sustancias puras, lo cual se sale ya demoraríamos, créanme que demoraríamos mucho tiempo solamente programando la termodinámica y los diagramas TS, los diagramas PV en MATLAB para poder capturar la información de las propiedades. Entonces he decidido que los dos proyectos los desarrollemos en estado estacionario y los hagamos en EES, que es la herramienta que ya manejamos. Acabé de leer un artículo del Sevier, ¿cierto? Donde evalúan un sistema de ranking orgánico en estado estacionario, y la fuente de energía térmica es la captura de energía solar mediante un colector solar. Además que recomiendan unos fluidos orgánicos que son bastante comunes y que la base de datos del S sí tiene los diagramas TS completos, los diagramas TS, los diagramas PV y toda la termodinámica y todas las propiedades termodinámicas. Fíjense entonces que los fluidos que ellos comentan aquí, a ver, ¿por qué se
Ellos tienen aquí como fluidos, ¿cierto? Porque tienen un boiling point bastante bajo, es decir, tiene una temperatura de ebullición bastante baja. Son el R134, el R123 y el R290. Se le seleccionaron como fluido de trabajo en los sistemas, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es utilizar el R14, otro tipo de refrigerantes que también sean comercialmente comunes para probar en el ciclo orgánico. Pero recordamos que nuestro ciclo orgánico tiene una diferencia además de este sistema que proponen aquí. Nuestro ciclo, ¿de dónde les había comentado que sale la energía térmica del ciclo orgánico? ¿Quién recuerda? de la biomasa. No, va a salir de los gases de escape de un motor de combustión interna. ¿Sí recuerdan? Sí, bro. Sí, sí. Recuerden que yo les dije, mira, tenemos dos proyectos que evaluar, dos sistemas energéticos. Un sistema energético es, vamos a tomar los gases de escape de un motor, vamos a averiguar la ficha de un motor y vamos a tomar la temperatura y el flujo de gases de escape, y esos gases de escape los vamos a ver si lo podemos aprovechar en un ciclo orgánico. O sea que a diferencia de este estudio, nuestra fuente ¿cuál va a ser? Nuestra fuente va a ser los gases de escape de un motor más grande. Y esto va a ser un ciclo que se alimenta con esos gases de escape. Y entonces, ¿qué fluidos vamos a probar? Vamos a probar el R134, el R123 y el R290 y citamos esta literatura que está aquí. Y me gusta bastante este artículo porque aquí sí se pueden seguir, ¿cierto? Para hacer su introducción, para la forma que está escrita, que es una forma muy sencilla, y un modelo termodinámico, ¿cierto? Y un modelo termodinámico también bastante sencillo y fácil de programar. Y al final muestran las temperaturas, ¿cierto? Las temperaturas y los rendimientos, porque ellos cogen este sistema. Si ustedes ven este sistema, ¿para qué lo cogen? Fíjense que ellos lo cogen para un sistema de refrigeración. Ellos cogen la potencia para mover un sistema de refrigeración. Nosotros solamente vamos a coger la potencia, es decir, nosotros nos vamos a concentrar en la parte de generación de potencia. Listo, este artículo se los voy a compartir, ¿cierto? Para que bueno, se lo van a leer todos, pero especialmente se lo va a leer con bastante detalle quienes van a desarrollar, quienes van a ser responsables del artículo de ciclo orgánico. Listo, entonces, sin más, empecemos. Esto es otra cosa. Vamos a escribirlo aquí en Word y ustedes vayan tomando también los apuntes allá. Bueno, entonces vamos a dibujar el esquema de lo cual va a ser el ciclo, el Organic Ranking Cycle, el ciclo ranking orgánico. ¿Cierto? Voy a dibujar este esquema, pero necesito que ustedes ya para la forma del artículo hagan el esquema, pero utilicen autoformas o Visio o cualquier otra herramienta para que quede el esquema bastante elegante. Recuerden que esto va a ir para una publicación.
Sí, pero este es con el de los gases, profe. Sí, este es, llamemos, para que no estemos confundidos, vamos a llamar esto proyecto 1. ORC motor. ¿Cierto? Vamos a utilizar eso cuando yo les diga cómo van con ORC motor. Ya te saben que es el motor de combustión interna y el ciclo orgánico. El proyecto 2, ¿cierto? Se llama IGBC. IGBC, que significa Integrated Gasification Biomass Cycle. Que esto es este es de gasificación. Gasificación. Generación. ¿Cierto? Los dos proyectos son para generar potencia, pero uno es un ciclo Rankine, proyecto 1 un ciclo Rankine, el proyecto 2 es gasificación. Ahora mismo vamos a iniciar, hoy vamos a iniciar con ¿cuál? Con el proyecto 1. ¿Cierto? Hoy vamos a tocar es el proyecto 1, que es el ORC. De aquí cuando les diga ORC es Organic Rankine Cycle. ¿Listo? Listo, profe. Ok, entonces primero, entonces aquí tenemos aquí un motor, ¿cierto? Y este motor va a generar aquí tiene una chimenea, o digamos tiene un escape. Bueno, aquí van a aprender unas cositas también de terminología de la ingeniería, que es tan importante como la misma ingeniería. Los gases que salen del motor, ¿cierto? Digamos que a los gases se les conoce también como flue gas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar estos gases, vamos a suponer que estos gases salen a una temperatura de 250 grados centígrados y salen con un flujo másico de vamos a colocarle aquí 50 kilogramos por hora de gas. Digamos que esta es una suposición, pero recuerda que estos flujos, estos dos datos los tienen que buscar ustedes. ¿De dónde? De una ficha técnica de un motor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esos gases y los vamos a aprovechar. Entonces, digamos que estos gases los vamos a aprovechar. Colocar esta información aquí. Y aquí voy a tener, digamos, un intercambiador de calor. Entonces los gases siguen su curso, ¿cierto? Y ya los gases, digamos que escapan a la atmósfera, ¿cierto? Temperatura salida, ¿cierto? Esta temperatura salida está a la presión atmosférica. Entonces, ¿qué hacemos con estos gases? Estos gases van a entrar aquí,
van a entrar aquí supuestamente a 250 grados centígrados y yo los voy a sacar aquí a una temperatura de salida de gases. Esa temperatura de salida de gases yo simplemente la coloco ahí como una variable. Por otra parte, yo voy a utilizar el fluido orgánico. Recuerden que el ciclo va a ser bastante sencillo, un ciclo de un solo paso. Vamos a dibujar aquí las líneas del ciclo. Listo, vamos a marcar aquí estos puntos. Vamos a marcar aquí estos puntos. Listo. ¿Recuerdan los componentes de un ciclo Rankine? Ustedes deben recordar el ciclo Rankine. Si algunos que ya vieron máquinas térmicas o termodinámicas, el ciclo Rankine tiene una bomba, tiene Un una compresor. tiene una bomba, tiene una caldera, ¿cierto? Tiene una turbina y tiene un condensador. El que tiene compresor es el ciclo Brayton. El Rankine tiene bomba. Entonces vamos a dibujar aquí el ciclo completo. Aquí, por acá dibujamos la bomba. Entonces digamos ahí que esa es la bomba. Condensador y aquí una turbina, claro está. Sería la turbina de vapor. Voy a dibujarla aquí en otro color. Turbina que está recogiendo aquí los gases. Entonces vamos a marcar esto como 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos el intercambiador de calor y tenemos por aquí un condensador. Tenemos un condensador. La bomba aquí está consumiendo una potencia, recuerden, esto le llamamos W de bomba. Y aquí vamos a generar una potencia, W de turbina. Y aquí tenemos entonces la turbina. Y el ciclo avanza, recuerden, avanza en esta dirección. Se comprime el líquido, se evapora a vapor sobrecalentado, en la turbina se expande, ¿cierto? Y en el condensador se condensa. Entonces al final vamos a tener entonces la potencia de la turbina ahí tal y como está. Ahora, ¿de dónde viene el calor para nosotros poder evaporar el fluido? Para poder evaporar el fluido, el calor va a venir ¿de dónde? El calor va a venir de aquí, de los gases del motor. Es decir, de los gases del motor va a haber una entrada de calor
de esta línea. Vamos a terminar de dibujar la línea aquí. Como si fuera por dentro. Entonces aquí lo que tenemos es que estamos pasando calor. Recordemos el ciclo termodinámico para definir aquí vamos a recordar aquí el ciclo termodinámico del ciclo Rankine. En lo cual nosotros vamos a dibujar aquí las líneas de saturación. Bueno, ¿para qué hacemos eso? Hagamos lo siguiente. A ver, para que no se pierdan tanto. Empezar desde abrir el programa. Vamos a estudiar primero el diagrama termodinámico. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un refrigerante. Vamos a escoger el R134A. Aquí tenemos R134A. Vamos a hacer el diagrama. Vamos a hacer diagrama TS. Ahí tenemos diagrama TS. ¿Cómo sería el ciclo termodinámico? El ciclo termodinámico es que iniciamos aquí. Este sería el punto 1. Vamos a iniciar una baja presión. Vamos a suponer que vamos a iniciar aquí a 70 kilopascales, por decir cualquier cosa. Y de 70 kilopascales vamos a subir a 345 kilopascales. Entonces aquí subimos a 345 kilopascales. Vámonos por esta parte. Aquí llegamos a 2. Digamos que esta es la línea de presión. Y a partir de eso llegamos aquí. Metemos calor sensible. Llegamos acá. Llegamos a vapor y digamos que llegamos a este punto aquí. Llegamos a este punto de vapor sobrecalentado. Descendemos. Vamos a hacerlo con un color que se note más. Digamos que llegamos a este punto, descendemos isentrópicamente
tenemos el punto 2, 3, aquí tenemos el punto 4 y luego el punto 1. El punto 1. Recuerden que si este es el diagrama TS, el área bajo la curva, el área dentro del ciclo, ¿cierto? Es igual al trabajo neto. La integral de ciclo de TDS va a ser igual al trabajo neto, como tal. Entonces, ¿qué propiedades hay en 1? En 1, ¿qué propiedad conocemos aquí en 1? Podemos conocer en 1 o podemos definir en el punto 1. La temperatura y la presión no, bro. No, la presión sí, pero la temperatura no. ¿Qué pasa cuando un punto está pegado en la saturación? ¿Qué valor conocemos exactamente ahí? Calidad cero. Calidad cero. Entonces para el punto 1 tenemos la presión va a ser igual a la presión de baja, ¿cierto? Porque aquí vamos a utilizar dos presiones. Presión antes de la bomba y presión después de la bomba. Entonces lo que conocemos es que la presión igual a la presión de baja y la calidad en 1 va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos definido el estado 1. Para el estado 2, ¿qué conocemos? ¿Qué se conoce un estado 2? Recuerda que el estado, lo que hace el estado 1 al estado 2, ¿cierto? Es pasar por la bomba. O sea que en el estado 2 lo que conocemos es la presión 2, ¿cierto? Conocemos la presión 2 que va a ser igual a la presión de alta y conocemos H2 porque H2 va a ser igual a H1 más el W de la bomba, donde W de la bomba, recuerden, va a ser igual al volumen específico por el delta de P. El trabajo de la bomba es el volumen específico en 1, ¿cierto? Por el delta de P. Simplemente estamos repasando. Entonces aquí tenemos punto 1, punto 2. El estado termodinámico en 3. ¿Qué conocemos en el estado termodinámico en 3? ¿Qué presión es la presión de 3? Es la de la bomba, bro. Exactamente, la presión de 3 es igual a la presión 2, ¿cierto? Porque es el mismo, la presión antes y después del intercambiador es la misma. Entonces tenemos que la presión 3 es igual a la presión 2. Ahora, ¿qué hay entre 3 y...? Ya no podemos seguir más porque el punto 3 no puede ser definido por la temperatura. Eso se da para los ciclos de gas. Fíjense, algo aquí interesante es que tenemos que amarrar, por ejemplo, la calidad en 4. La calidad en 4 debe ser algo mayor a 95%. O sea que yo de 3 ya no puedo definir nada más, sino que me voy al estado termodinámico 4 y voy a definir dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones que defino aquí en 4? La presión 4, que es igual a ¿qué? A la presión en 1. Exacto, a la presión 1, que es igual a la presión L. Yo solamente voy a hablar de dos presiones aquí. ¿Y qué otra condición debo garantizar en 4? Que la calidad es mayor a 95%. Exacto, que la calidad 4 es mayor a 0.95 o la defino. Entonces, para efectos de este ejemplo, yo la voy a definir como la voy a definir como .98. Vamos a decirlo así, vamos a trabajarlo ahí.
Vamos a definir la calidad en punto 98 y tengo que P4 igual a PL. Ahora, si defino la calidad en 4, ¿cierto? Recuerden que aquí yo tengo que determinar todas las propiedades. Pues está la entropía en 4. La entropía en 4, ¿cierto? Yo la puedo determinar con estas dos propiedades. Ahora, ¿cómo son las turbinas? ¿Cómo es el comportamiento de una turbina? ¿Las turbinas son qué? Isentrópica, ¿no? Idealmente las turbinas son isentrópicas. Entonces puedo decir entonces que mi S3 va a ser igual a ¿quién? S4. A S4. Luego el código lo vamos colocando más realista porque al código le vamos a colocar una eficiencia isentrópica para que cada vez vaya cogiendo, pero inicialmente podemos probarlo. Probemos ir haciendo el código así con este sistema y ya ustedes le van colocando algunos otros detalles. Entonces sería, este sería la termodinámica definida para ese proceso, ¿cierto? Entonces empecemos con, podemos empezar con el evaporador, o digamos aquí lo que serían las partes de la adición de calor. Entonces vamos a hacer solamente el proceso de adición de calor. Y vamos a hacer balance de energía. El balance de energía del intercambiador. Solamente el balance de energía. A ver, vamos a empezar con unos datos de entrada. Vamos a colocar aquí un flujo másico. ¿Cuánto habíamos dicho? De 50 kilogramos hora. Y vamos a trabajar con una temperatura de 250 grados centígrados. Aquí la tenemos. Esta sería, a este punto lo vamos a llamar 1, 2, 3, 4. Vamos a llamar este punto 5 y 6. Entonces este sería el punto 5 y por aquí tendríamos el punto 6. De este punto 6 aquí vamos a asumir una temperatura. Vamos a asumir una temperatura. Vamos a decir que la temperatura de salida va a ser igual a 100 grados centígrados. Tenemos intercambiador, sale a 250 y sale a 100 grados centígrados. Vamos a suponer esta temperatura de salida. Y vamos a suponer también una condición aquí en la entrada. Aquí este caso sería el punto 23. Vamos a suponer que 2 entra a una presión 2 que no la hemos determinado y entra a una temperatura 2 con unas condiciones, una presión 2 y una temperatura 2, y sale en 3, ¿cierto? Con unas propiedades en 3, es decir, con una presión 3 y una temperatura 3. Aquí también vamos a tener un flujo másico, que sería entonces el flujo másico, el M punto del fluido orgánico. Vamos a colocarle aquí el M punto del F orgánico. Y listo, vamos a realizar el balance. El balance de energía para el intercambiador nos queda de la siguiente forma.
Bueno, aquí para diferenciar aquí el M de gases, vamos a llamar aquí M sub G, flujo másico de gases. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el flujo másico de gases, ¿cierto? Por el C sub P, por la temperatura 5 menos la temperatura 6, va a ser igual al M punto. ¿El M punto de quién? De fluido orgánico, ¿cierto? Por H3 menos H2. Y aquí tenemos, digamos, aquí tenemos la ecuación, ¿cierto? La ecuación de balance de energía eh, del intercambiador, ¿cierto? Entonces vamos a cogerla por acá. Esta va a ser la parte del intercambiador de calor. Vamos a definir entonces la turbina. O no, mentira, vamos a definir la bomba. Vamos a definir la bomba ahora. Tenemos entonces, vamos a hacer balance en la bomba. Tendremos lo siguiente. En la bomba entra 1 y sale 2. ¿Qué más está entrando en la bomba? En la bomba está entrando una potencia que se le llama W de la bomba. Entonces, si hacemos un balance de energía, tenemos entonces que balance de energía tenemos entonces que el M punto de fluido orgánico por H1 más el W de la bomba va a ser igual al M punto de fluido orgánico por H2. O sea que esta ecuación de la bomba nos va a dar, ¿cierto? Nos va a dar H2 que lo vamos a utilizar aquí en la ecuación. Entonces ahí vamos conectando los sistemas. Tenemos entonces bomba e intercambiador de calor. Es más, vamos a hacerlo por secuencia lógica. Entonces, tenemos la bomba, tenemos el intercambiador de calor, ¿cierto? Del intercambiador de calor tendremos que saltar al condensador, ¿cierto? Para por último definir la condición de la turbina.
aquí tenemos el condensador. El condensador está entrando 4 y está saliendo 1. Y además está saliendo un Q de condensación. Entonces si hacemos el balance de energía nos queda entonces que M punto de fluido orgánico por H4, energía que entra es igual a energía que sale. Va a ser igual a Q de condensación más M punto de fluido orgánico por H1, por la entalpía en 1. Entonces aquí tendremos condensador. Y por último tendremos la turbina. Entonces aquí en la turbina tendremos la entrada 3, salida 4. Aquí tenemos un W de la turbina, entrada de energía. M punto de fluido orgánico por H3 va a ser igual a W de la turbina más M punto de fluido orgánico por H4. Recordemos aquí que S3 igual a S4 para poder determinar los estados. Listo, y esta sería entonces la turbina. Entonces, habiendo dicho eso, entonces ya vamos a pasar a desarrollar el código. Vamos a ajustar las unidades, Arial. Masa, vamos a trabajar en grados centígrados, en kilopascales y en kilojoules. Ok. Entonces aquí tenemos aquí los datos del motor. Entonces lo primero que vamos a encontrar de datos del motor no es un flujo másico, lo más de pronto lo que vamos a encontrar es un flujo volumétrico. Entonces si tenemos flujo volumétrico, recordemos que el flujo másico va a ser igual a la densidad por el flujo volumétrico. Entonces vamos a utilizar, digamos que cualquier cosa, vamos a utilizar 0.1 metros cúbicos por segundo.
Ahí tenemos B dot gas 0.1 metros cúbicos por segundo. Y la densidad de gas, ¿cierto? Vamos a utilizar la densidad del aire. Vamos aquí, vamos a utilizar density, vamos a utilizar la densidad del aire. Bueno, vamos a definir, antes de la densidad tenemos que definir la temperatura del gas, temperatura del flujo gas. Vamos a definirla entonces en 250 grados centígrados. Y vamos a definir la presión del gas, vamos a definirla como 110 kilopascales. Digamos una aproximación, 110 kilopascales. Recuerden que estos datos que están aquí, ¿cierto? Estos datos van a ser los datos del motor y ya ustedes lo tendrán que buscar, justificar y citar. Buscar y citar más bien, ¿cierto? De una ficha técnica. Entonces vamos a ver cuánto nos da. No faltó el flujo máximo. No falta el flujo máximo porque normalmente en la ficha, es que hay que ver la ficha, porque la ficha te da más o menos, creo que flujo volumétrico de gas. La ficha te da flujo volumétrico de gas. Ya. ¿Cierto? Entonces hay que convertirlo a flujo máximo de gas. Entonces, ¿cómo se convierte a M dot gas? Se convierte igual el flujo volumétrico por la densidad, que sería entonces el B dot gas por el ρ gas. Bueno, aquí para terminar, la densidad de gas es igual a la densidad del aire. Asumimos que ese gas tiene las propiedades parecidas a las del aire, a la temperatura de gas y a la presión de gas. Entonces, ahí vemos. Fíjense, aquí tenemos una densidad de 0.73, una temperatura con este B gas me da un flujo máximo de gas de 0.07326 kilogramos por segundo. Déjenme por 3600, vamos a ver cuánto me da eso. Mira, me da mucho, me da 263 kilogramos hora. Entonces vamos a bajar el flujo de gas, vamos a bajarlo a 0.025. A ver, un momento. Listo, muchachos, ahí estamos. ¿Cuánto nos da el flujo vamos a ver cuánto nos da el flujo de gas por 3600? 65.93. Vamos a bajarlo un poquitico más. 21. 55. Vamos a bajarlo un poquitico más. 19. 50.11. Vamos a bajarlo un poquitico más. 18.3. 18.9. 19. 18.5. 18.9. Ya, digamos ahí. Entonces está clara esta parte de los datos del motor. Aquí tenemos
aquí tenemos el motor. Bueno, ya vamos a quitarle 3600. Solamente estaba probando para que me diera equivalente. Pero el flujo másico de gas tiene que estar en kilogramos segundo. 0.01385 kilogramos segundo. Con esta densidad, con esta presión, con esta densidad, a esta temperatura del gas. Y este va a ser el flujo volumétrico del gas. Quiero hacer una cosa aquí. Fluid, ok, fluid signo peso. Solamente estaba viendo esto. Bueno, vamos a dejar otras definiciones. Datos de entrada. Vamos a definir cuál es el fluido. Primero vamos a definir el fluido orgánico de trabajo. Quiero hacer una... Solo quiero hacer una... A ver. No me acuerdo cómo hacer esto. Profe, ¿qué está haciendo? Seleccionando el fluido. Ujú. Estoy seleccionando el fluido para programar en fluido. Es que no quiero escribir en todo el código en fluido, sino que cuando yo le diga
al inicio del programa yo quiero trabajar con R24, él todo el código lo calcule con el mismo fluido, ¿sí me entiende? Sí, sí, pues. Entonces hay una forma, pensé que sabía hacerlo, pero se me olvidó. Yo sé que, ok, yo sé que tengo que escribir esto aquí, definir esto, pero no sé cómo definirlo. Esto es como para fijarlo. Sí, es como para fijar el fluido. Creo que ya me estoy acordando, a ver. Pero lo voy a hacer por acá por la interfaz. Voy a irme aquí, voy a crear una variable, input variable, control D, input, fluid. Ah, ok, ya. Siempre digo que ok ya, pero no. Vamos a ver. Vamos a hacer un botón aquí, vamos a decir dato de entrada, new string. Esto le damos además fluid, fluid peso. Y vamos a editar, ahora sí, vamos a llamar esto R134A y vamos a llamar esto CH4. Todo más lo tuyo. Ok, entonces ya creamos. Entonces lo mejor es que nos va a quedar un código, pero entonces cuando decidamos cambiar el fluido de trabajo, todas las respuestas se actualizan. Es decir, lo hacemos una sola vez. Entonces esto se llama fluid peso. Entonces voy a calcular una propiedad acá, por ejemplo. Una propiedad, vamos a decir que es que se llama la densidad. Densidad, pero va a ser no del aire, sino del fluid, fluid peso. Se ecuación y un diagrama de problemas especificado. Bueno, vamos a colocar temperatura de gas y presión de gas. Si ven la idea es,
llamar a los fluidos de trabajo, los llamo desde acá. O sea que toda la termodinámica, ¿cierto? Toda la termodinámica la calcula con una sola llamada del fluido. Así podemos jugar probando varios fluidos orgánicos. Listo, entonces vamos a borrar esto. Y vamos a trabajar. ¿Cuáles son los fluidos orgánicos? El R134A. El R123. Esta vez que lo tenga el ES, claro está. R123. Esperamos que lo tenga en la base de datos. R123, efectivamente sí está el R123. Ok. Entonces la variable se llama fluid. Fluid signo peso. No la he visto, dile a mamá. Creo que está en el cuarto principal, ¿ves? Listo, entonces proceso 1, 2. ¿Cierto? Vamos a determinar bueno, vamos a determinar los datos del ciclo orgánico. Presión de baja, ¿cuánto tomamos como presión de baja? Vamos a guiarnos de la presión de baja, uno se guía de la gráfica, ¿no? De esto aquí. Vamos a tomar como presión de baja 70 kilopascales. Recuerda que todo esto lo podemos cambiar. Simplemente vamos a dejar aquí presión de baja 70 kilopascales. Tenemos entonces la calidad en 1. ¿Cuánto es la calidad en 1? Era 0. 0. Entonces vamos a definir los procesos. Recuerden una cosa, recuerden que cuando estamos trabajando con procesos, las líneas de las propiedades de los procesos van aquí entre corchetes para que quede organizado la hoja de cálculo de propiedades. Entonces proceso 1 a 2, esta es bomba. Proceso 1 a 2, tenemos X1. Y entonces tenemos la presión de 1. ¿Cuánto es la presión de 1? P sub L. Entonces si tenemos X1 y la presión de 1, vamos a calcular las otras propiedades termodinámicas, que sería la entalpía de 1. La entalpía de 1, vamos a buscar la entalpía. Entonces, aquí donde viene lo interesante. Aquí la entalpía ya no va a ser del R123, sino de quién? De fluid peso. ¿Ya me entienden cuál es la idea? A la presión igual P1 y a X igual X de 1. O sea, vamos a calcular ahí.
¿Ahora qué pasó? Fluid. A ver, así no hay ningún problema. Metí el fluido refrigerante, aquí lo cargó como Fluid 134A. No debería haber problema si esto le coloco Fluid peso. Ahora sí, no sé qué pasaba. Entonces vamos a hacer varios fluidos. Ya sé. Miren muchachos, la forma para cargarlo en el código es que vaya entre estos simbolitos aquí. O sea, que no vaya entre corchetes como uno lo hace en MATLAB. Uno en MATLAB declara el tag así, pero aquí es diferente. No se hace con las comillas, sino con estas contraccioncitas aquí. Entonces si ve que este valor se carga aquí, este valor se carga aquí. Si yo le digo, vamos a hacer la prueba. Voy a calcular aquí. Tengo que la entalpía me da 7.73 kilojoules. Voy a cambiar a R123. Fíjense que la entalpía me da ya 218.9 kilogramos. ¿Sí? O sea que nos queda bien cómodo programar esto porque
cualquier fluido de trabajo que ustedes quieren evaluar, simplemente lo ingresan aquí, lo etiquetan ahí. Entonces vamos a hacer el 134A para esta condición. Proceso 1-2 bomba. Tenemos la entalpía. Calculamos todas las propiedades termodinámicas. Vamos a calcular también el volumen. Vamos a calcular la entropía. Tenemos entonces entalpía, volumen, entropía. Vamos a calcular la temperatura. Entonces miren aquí se nos va, ya estamos armando el proceso completo. Entonces tenemos la línea 1, tenemos la presión, la calidad, la entalpía, volumen, la entropía y la temperatura. Profe, esa temperatura cuando pasa por... Ah, no. Pensaba que era cuando pasaba por el intercambiador de calor. Sí, esa temperatura que aparece aquí, ¿cierto? Es la temperatura después del intercambiador de calor antes de la bomba. O sea, el intercambiador de abajo del condensador. Ah, bueno, sí, sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque 33.87 grados centígrados se encuentra refrigerante para que esté como líquido saturado. Ahora lo fregado es encontrar esas temperaturas. Por eso es que por eso es que no es atractivo el ciclo orgánico, porque para que tú hagas un ciclo orgánico, fíjate que tú tienes que llegar a menos 33 grados centígrados. ¿Cómo lo alcanzas? Es muy difícil alcanzarlo. Pero eso es lo que vamos a ir probando aquí, encontrar la mejor condición. Ahora, cambiemos el fluido de trabajo. 123. Una belleza, fíjense. Cambiamos a 123 y mira esta belleza de temperatura. 17.98 grados centígrados. O sea que esta sí es alcanzable. ¿Qué quiere decir? Que el fluido, el 123 es mejor fluido, pareciera un mejor fluido orgánico que el R134. Porque esta temperatura es más alcanzable obviamente que menos 33. Entonces, si ya tenemos la bomba, vamos a hacer el balance de energía de la bomba. Entonces, para el balance de energía de la bomba, tenemos entonces... Ah, listo. Aquí nos falta fluido de trabajo orgánico. Nos falta definir el M dot de fluido orgánico. Vamos a definir el M dot de fluido orgánico. Vamos a definir esta variable, ¿cierto? Cuando uno está evaluando procesos, lo mejor es definir relaciones. Voy a definir esta relación. Esta relación que voy a definir aquí es la relación de fluido orgánico versus la masa de gas. ¿Queda claro esta variable que estoy definiendo aquí? El RGFO, la relación gas-fluido orgánico.
Profe, ¿y esa variable para qué nos serviría? Más o menos. Esa variable me va a servir para lo siguiente. Resulta que si el motor, póngale usted que tú tienes tu ciclo, ¿cierto? Tú tienes tu ciclo y este ciclo tú lo calculaste para un motor de un flujo de 20 kilogramos hora de gases de escape. ¿Qué va a pasar? A este de 20 kilogramos por hora vamos a trabajarle por ahí unos 10 kilogramos por hora de fluido orgánico. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo definir una relación de fluido orgánico gas, no sé cómo la llamé ahora, como la masa de gas, ¿cierto? Sobre la masa de fluido orgánico. Para que esta relación sea constante. Entonces, ¿cuánto me da esta relación? Por 20 kilogramos de gas utilizo 10 kilogramos de fluido orgánico. Esta relación me da 2. ¿Sí ven? O sea que si yo cambio el motor a un motor de 60 kilogramos por hora, automáticamente el código, ¿cierto? Va a mantener la relación constante y me va a dimensionar que el fluido orgánico ya no va a ser 10, ¿cierto? Sino que va a ser 30. ¿Me hago entender? Lo que estoy haciendo es que Sí, profe. estoy amarrando que la cantidad de flujo orgánico se amarre al tamaño del motor. Para motores grandes, bastante flujo orgánico. Para motores pequeñitos, pequeño flujo orgánico. Y así la simulación no se salga así de proporciones. Entonces vamos a definir este parámetro. Y por ahora puedo definir este parámetro como el RFG. Lo voy a definir como 0.5, es decir, 0.5. O sea que la masa de fluido orgánico va a ser la mitad de la masa de gas. Entre otras cosas, ¿saben por qué amarro esa condición ahí? Porque en los intercambiadores los flujos básicos no deben ir desproporcionados. Cuando tú tienes un proceso de intercambio de calor, tú no puedes intercambiar 10 kilogramos por hora contra 1 kilogramo por hora. Es decir, los flujos básicos, las capacidades caloríficas, los M y C sub P deben ser equivalentes. Vamos a comentar una esto es una relación de flujo de gas y fluido orgánico. Listo, ahora sí vamos a definir la entalpía en 2. M2 por H2. Aquí lo que estamos aplicando es la ecuación de la bomba. O sea, el balance de energía en la bomba. Que es el flujo orgánico por H1 más W la bomba es igual al flujo orgánico por H2. Por H1 más W de la bomba va a ser igual a M2 flujo orgánico por H2. Y el W de la bomba se define como flujo volumétrico
a definir flujo volumétrico a partir de la masa. Masa sobre densidad sería entonces masa por volumen específico. Creo que es así, después rectificaremos. Entonces esto lo multiplico por el volumen específico B sub 1 lo multiplico por el delta de P. Bueno, vamos a definir P2. ¿Cuánto es la presión después de la bomba? O sea, la presión que pasa después del intercambiador de calor. La presión después de la, no, la presión que pasa después de la, antes de la bomba y después de la bomba es la presión de alta. Vamos a definir la presión de alta. Vamos a definir pH. ¿En cuánto definimos pH? Vamos a ver aquí. Un buen pH podemos definirnos 350 kilopascales. Entonces, tenemos PL, tenemos pH. O sea que P2 es igual a pH. O sea que el flujo de la bomba es igual al flujo volumétrico por el delta de P, y el delta de P simplemente es P2 menos P1. Perfecto. Aquí me calculó H2. Excelente. Fíjate que las bombas no consumen nada, era de esperarse. Entonces esto es trabajo de la bomba. Y esto que está aquí es balance de energía de la bomba. Vamos a definir entonces los estados 2. Vamos a definir volumen específico 2 va a ser igual H igual a H2 y P igual a P2. Pero vamos a ver si así funciona. Listo, ahí está el volumen específico 2. Vamos a calcular las demás propiedades. La entropía. El volumen específico, la entropía, la entalpía ya está determinada. Sería entonces la temperatura. Entonces hemos terminado el proceso de la bomba, el proceso 1, 2.
Profe, el H2, ¿dónde lo definió ahí? Pues? El H2 sale, fíjate acá, para eso hicimos los análisis de acá. ¿De dónde sale el H2? Del balance de energía de la bomba, ¿sí lo ves? O sea, sí, pero usted lo definió ya en el código. Eso es lo que me refiero. No lo, Que veo el H1. no lo definí, no lo busqué como propiedad porque lo despejé del balance de energía. ¿Sí ves? Mira que, mira que H1 sí lo definí como propiedad, pero H2 no lo definí. ¿Dónde está H2? Está aquí en el balance de energía. Entonces lo que hace el código es calcula el trabajo de la bomba, ¿cierto? Y me despeja H2. ¿Sí lo ven? Entonces no es el H2 no es necesario que lo calcule una propiedad, sino que como la bomba le estamos metiendo energía, me aumenta un poco la entalpía, un poquito. Gracias a Dios les quedará ahí el video para que después detallen eso y lo entiendan bien. Proceso 1-2 bomba. Proceso 2-3. Adición de calor. Entonces aquí les voy a una tarea. Listo, y vamos bien. Ya tenemos el proceso 1-2. No faltaría el proceso 3-4. Entonces, vamos a dejar ahí por ahora. ¿Cierto? Entonces necesito que todos hagan su... no les voy a pasar el código, obviamente, pero sí le van a quedar los videos. Entonces necesito que ustedes repliquen el propio código, que lo programen para que entiendan muy bien el proceso, ¿cierto? Y además hagan los apuntes de clase. Y para la próxima clase seguimos avanzando, pero ustedes van a hacer el proceso 2-3. Es decir, van a hacer el balance de energía que tenemos aquí del intercambiador de calor. Van a plantear esta ecuación, ¿cierto? M de gas por C sub P por la diferencia de temperatura va a ser igual al M de fluido orgánico por H3 menos H2. Entonces van a plantear esa ecuación de energía y van a determinar T3 y todas las propiedades ¿cierto? Y todas las propiedades de 3. Listo, muchachos. Una pregunta con respecto a lo que son los objetivos y la metodología, profe, para ver. Lo hablábamos desarrollando mi compañero y yo. Profe, y para la actividad la actividad del MATLAB, que quedó de explicarnos. No, presten Ah, atención. sí, Bulín. ¿Qué les dije yo al principio? Ahora al principio que no. La tarea de Simulink la vamos a dejar para tercer corte, pero vamos a hacer o un reactor o algo pequeño, simplemente para dejar. Lo de Simulink lo vamos a suspender. ¿Por qué? Lo de Simulink lo estamos reemplazando por este código que ya empezamos a desarrollar. ¿Por qué no lo vamos a hacer en Simulink? Porque Simulink tiene o MATLAB, decir, la base de datos con cambio de fase es limitada. Es limitada.
entonces solamente vamos a poder hacer o el vapor y un refrigerante por ahí. Y si no, entonces hay que programar la base de datos, que programar propiedades termodinámicas es supremamente complejo, digámoslo. Entonces Simulink no nos, para lo que queremos, Simulink no nos va a servir como herramienta. Entonces, vuelvo y les repito, aquí van a haber dos proyectos. Proyecto 1, los dos proyectos se van a hacer en EES. Ya empezamos a hacer el primero. ¿Listo? O sea que por lo pronto, olvídense Simulink. Cuando terminemos estos dos códigos y estos dos procesos, ¿cierto? Ahí vamos y hacemos en Simulink un proceso dinámico térmico. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces,